Profesor, somos el grupo 12, formado por Rodrigo Atoche Medina y José Luis Castro Ramos que les habla. Vamos a presentar nuestro PPT como título Defiendo mis derechos y lucho por ellos. Ahora le paso a mi compañero para que les pueda hablar un poco más sobre el tema. Bueno, debido a que la Amnistía Internacional acusó a las autoridades peruanas de actuar con un marco sesgo racista en la represión de las protestas que han sacudido el país desde diciembre, diciendo que están atacando poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Según la Defensoría del Pueblo del Perú, Amnistía dice que encontró que la cantidad de posibles muertes arbitrarias debido a la represión estatal estaba desproporcionadamente concentrada en regiones con poblaciones mayoritariamente indígenas. Asimismo, la amnistía también afirma que las áreas con mayoría de población indígena sufrieron la mayoría de las muertes desde que comenzaron las protestas. Además, si bien las regiones con la mayoría de población indígena representan solo el 13% de la población total del Perú, estas sufrieron el 80% del total de las muertes registradas desde que comenzó la crisis. Sin embargo, el movimiento de protesta del país se ha extendido durante semanas en busca de un completo cambio de gobierno. El movimiento fue provocado por el juicio político y el resto de expresidente y el resto del expresidente Pedro Castillo. En diciembre y alimentando por una profunda insatisfacción por las condiciones de vida y la desigualdad en el país. Debido a todo esto, ¿consideramos que el Perú está cometiendo racismo? Bueno, nosotros consideramos que sí, porque está atacando poblaciones que históricamente han sido discriminadas. Por ello, a continuación, defenderemos nuestra postura con las siguientes sólidas bases. Le doy paso a mi compañero. Bueno, en primer lugar, consideramos que la Amnistía es una organización internacional no gubernamental que se dedica a la defensa de los derechos humanos a nivel mundial. Dicha organización acusa a las autoridades peruanas de tener un marcado sesgo racista en la represión de las protestas. Esto implica que consideran que las acciones de las autoridades están dirigidas de manera discriminatoria hacia ciertos grupos étnicos. Es importante mencionar que los informes y las acusaciones de Amnistía Internacional suelen estar basados en investigaciones y testimonios de campo. Sin embargo, para tener comprensión completa y objetiva de la situación, es fundamental examinar diversas fuentes y puntos de vista. En contexto de las protestas del Perú, es necesario considerar antecedentes históricos y dinámicas sociopolíticas del país, así como circunstancias específicas y de cada índice represivo denunciado. Además, es fundamental que las acusaciones y las violaciones de derechos humanos sean investigadas de manera independiente y transparente, y que apliquen también medidas necesarias para garantizar la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables. Esto quiere decir que la amnistía, dada como una organización no gubernamental, debe hacer investigaciones para que puedan llegar al fondo de todo esto. En segundo lugar, opinamos que el racismo en el Perú es un problema social que afecta a diferentes grupos étnicos y culturales, especialmente a los indígenas, campesinos, que según la encuesta nacional, el 53% de los peruanos considera que son racistas o muy racistas. Por él, solo el 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista. Algunas de las causas del racismo son la herencia colonial que nos dejaron nuestros antepasados, los estereotipos por el color de piel, el desconocimiento de diversidad cultural. La Amnistía Internacional ha denunciado la violencia letal y con sesgo racista empleada con quienes lo protestan, siendo indígenas y campesinos la gran mayoría de las personas fallecidas y con lesiones muy graves. Si bien ha habido avances en la lucha contra el racismo, aún queda mucho por erradicar esta problemática, y la y la sensibilización de herramientas fundamentales para promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas, sin importar su origen étnico, racial. Asimismo, es necesario implementar políticas públicas que promuevan la construcción social y económica de las comunidades afectadas por el racismo, así como sancionar de manera efectiva
actos de discriminación racial cometido en protestas, en marchas o en todo tipo de alzamiento de voz por parte de las personas campesinas y de origen étnico. Le doy paso a mi compañero que va a decir las conclusiones. Bueno, con todo esto, en conclusión, nosotros sí consideramos que las poblaciones están siendo discriminadas de manera injusta por las entidades que deberían darnos orden y seguridad pública. El existente abuso a los indígenas y campesinos es un hecho que no se puede tapar con un dedo. Estamos conscientes de su existencia y se podría decir que en circunstancias donde se reflejan más es cuando aprovechan los altercados y se convierten en violentos. El abuso de autoridad que se realiza con una agresividad descomunal, sin importar que somos iguales, es inquietante. Discriminan a los protestantes por ser de provincia, por tener la idea errónea de aquellos de que ellos no valen o que son ignorantes, cuando ellos solo quieren velar por sus derechos. La llamada de atención de la Amnistía Internacional hacia el racismo que existe en el Perú debería hacernos reflexionar de nuestra conducta y pensamientos. Si bien nuestro país es multicultural, eso no debería ser que nos enfrentemos entre nosotros. Más bien deberíamos estar orgullosos de todo lo que podemos aportar para que este país siga creciendo, para que el Perú de esta manera siga creciendo como país. La discriminación social es un problema que afecta a más de la mitad de la población, principalmente a personas de origen o de descendencia andina o amazónica. A pesar de que ya existen leyes como la ley 28.867 o el artículo 323, que establece como una pena privativa de la libertad, con una pena privativa de libertad que discrimina a una o más personas, promueve en forma pública actos discriminatorios. Hacen caso omiso y agreden a estas personas. Este problema debería ser atendido con prioridad por las autoridades en vez de fomentarlo como lo han estado haciendo en las marchas que hubo. Para finalizar, podemos ver que la Amnistía Internacional sugirió unas recomendaciones al presidente a la presidenta Boluarte para mejorar la situación actual en la que se encuentra el Perú. Estas recomendaciones las va a hacer mi compañero José Luis. La recomendación que nosotros proponemos es cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones. Es decir, realizar este cambio podemos garantizar un mejor control de situaciones y enfrentamientos, pudiendo frenar el ataque sin llegar a la violencia o muerte de los ciudadanos y o policías. Como hemos visto en el mes de diciembre, hubo una marcha donde hubo millones de heridos y varios muertos, dados de origen indígenas, ya que ellos vinieron a marchar por un fin contra sus derechos para que sean válidos y escuchados. Investigar los responsables de las violaciones de derechos humanos. Con esta información se sancionará a las personas que cometieron actos, pudieron tomar la justicia como es debido. Esto quiere decir que investiguemos a las personas que exactamente hacen discriminaciones o violan los derechos humanos, tales como que cometen delitos de ataques hacia las personas campesinas o indígenas, que esto lo puede ocasionar hasta la muerte o dejar en un grave muy de lesión. Tomar medidas para frenar esta estimación de los manifestantes. Una de las medidas puede ser abogar a la rendición de cuentas, o sea, llegar a un tratado entre ambas partes y no evitar el abuso policial o la agresión policial que se da entre estos dos bandos por querer llegar a un fin. Promover la justicia para las víctimas de discriminación racial. Con este fin podemos así evitar muchos enfrentamientos, muertes, accidentes y todos los problemas que causan una manifestación sin lugar a ser escuchado. Que se proporciona un apoyo urgente a la familia de la víctima. Muchas personas originarias o oriundas del país, campesinos, vienen a marchar sin saber qué les puede pasar o qué les vaya a suceder acá en Lima, porque ellos luchan sin saber si llegarán a sus casas el día de mañana o si estarán heridos en un hospital o si realmente consiguieron lo que pueden estar buscando. Por ello, nosotros podemos hacer una lista de cotejo o un listado. Así podemos evaluar cada marcha para poder ver
si una persona salió más que todo herida o fallecida, Dios no quiera, poderle informar a sus familiares que están en provincias, o a veces ni se llegan a enterar, o a veces están con la preocupación de que ellos pueden estar vivos o muertos en estas marchas. Esto ya sea por parte de la parte manifestante, así sea también por la parte policial, para que entre ellos puedan abogar y no haya muchos heridos ni muertos en todas estas manifestaciones. Bueno, profesor, con esto queremos decir nosotros como compañeros que todos somos peruanos y debido a la discriminación que tenemos, hay marchas, por ello las personas indígenas vienen acá a Lima a protestar sin ser escuchadas. Con esto queremos que las autoridades puedan escucharlos y hacerles caso a su voz alzante de ellos, que si bien son pocos o son muchos, son del Perú, vienen acá por un fin y espero puedan lograr ese fin. Tienen todo nuestro apoyo y por ello todos somos peruanos y todos podemos lograr si todos estamos unidos. Muchas gracias, profesor. Gracias.